lo que pasó en el tiempo, hermanos, en que el Señor Jesucristo, hermanos, nació. Él, hermano, siempre ha existido porque Él es Dios, pero fue el tiempo, hermano, en que Dios se encarnó. Dice la Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Y es, hermano, lo que estamos estudiando, los acontecimientos. Y la semana pasada, hermanos, ya comenzamos ahí con el punto número 1, que dice, hermano, la cronología del nacimiento y niñez de Jesús hasta los 30 años. Y vimos, hermano, el punto número A, que dice la anunciación por el ángel a Zacarías. Y ya vimos, hermano, el pasaje de Lucas en el capítulo 1, del versículo 5 al 25, ¿sí? Todo lo relacionado, hermano, con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Antes de hacer una oración, hermano, vamos a ver un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos, hermano, el buen testimonio, hermanos, espiritual de Zacarías y de Elizabeth. Vimos, hermano, que esta pareja vivía, hermano, en una región montañosa en la parte sur de Israel, que es Judea. Recordemos, hermano, que Israel, hermano, en ese tiempo estaba dividido en provincias. La provincia del norte, hermano, era Galilea, y la provincia del sur era Judea. ¿Ah? Entonces, hermano, Elizabeth y Zacarías vivían en la provincia de Judea, hermanos, en una región montañosa. No se sabe bien, hermano, la ciudad donde ellos vivían, pero, hermanos, a lo que sabe, hermano, se cree que ellos vivían en una parte que se llama Hebrón, hermanos, ¿sí? Es una región montañosa en Judea, pero no hay una certeza, hermano, pero ellos vivían en esa región montañosa, Zacarías y Elizabeth. Zacarías, hermano, era un sacerdote que en ese tiempo, hermano, estaba dando su ministerio en el templo, hermanos, ahí en Jerusalén. Él estaba ahí ejerciendo su ministerio. Y vimos, hermano, cuando un día, hermanos, estaba ahí en la hora del incienso y se le aparece, hermano, un ángel. ¿Sí? En este caso, hermano, la palabra ángel, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa, hermanos? Mensajero. ¿Por qué? Porque él fue a dar un anuncio, hermanos. ¿A quién se lo fue a dar? A Zacarías. ¿Sí? El ángel, hermanos, en sí, hermanos, es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel. Recordemos, hermano, que en este punto, hermano, hay jerarquías. Hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines y hay serafines, hermano. En este caso, el ángel que fue con Zacarías era un arcángel y su nombre era Gabriel. Gabriel fue el mismo, hermano, que fue con Daniel. Si usted va, hermano, al Antiguo Testamento, ahí se habla también de Gabriel, cuando fue, hermano, a mostrarle los eventos futuros a Daniel. Gabriel, ¿sí? Hay dos, Gabriel y Miguel. Pero Gabriel, hermano, fue en este caso el mensajero que fue a dar estas noticias. Entonces, hermano, se le aparece el ángel ahí a Zacarías a la hora del incienso, y Zacarías, hermano, se turbó, se asustó al ver el ángel. Y el ángel le dijo: no temas, tu oración ha sido oída. ¿Qué era por lo que estaba orando Zacarías, hermano? Cuando el ángel le dijo: tu oración ha sido oída. Hermano Juan Gutiérrez, ¿qué era por lo que Zacarías oraba, hermano? Por un hijo, hermanos. Por un hijo. Él y Elizabeth, hermanos, fíjense, hermano, ya eran de edad avanzada y ellos oraban por un hijo. Sin duda alguna, hermanos, vemos el buen testimonio espiritual de Zacarías, porque no dudaba, hermano, de orar por un hijo. Pensemos en dos cosas. Hermanos, eran de edad avanzada y su mujer, hermano, ya había dejado la costumbre de las mujeres, porque era de edad avanzada, hermanos. Y otra, era estéril, hermano. Pero él, vemos su fe al estar orando por un hijo. Eso es lo que muchos creyentes, hermanos, deben de hacer cuando se casan, hermano, y pues tienen esterilidad. Deben de estar orando a Dios, porque dice la Biblia, hermano, que nada hay imposible para Dios. Y un creyente, hermano, debe de saber esto. Pero muchos, hermanos, yo he conocido personas, hermano, creyentes, que nada más porque no tienen hijo, se enfadan y ¿sabe qué hacen? Se divorcian, siendo cristianos, porque, no, tú no me vas a poder dar un hijo, no, y en lugar de estar con la persona, hermano, y de orar a Dios. En este caso, hermano, vemos su buen testimonio. Entonces, el ángel le dijo: tu oración ha sido oída. Pero Zacarías dice, hermanos,
vemos la respuesta y la incredulidad de Zacarías al decir, ¿cómo será esto? Pero, ¿cómo? ¿En qué conoceré esto? Puso en duda, hermano, la palabra del ángel. Y el ángel le dijo, mira, estas cosas se van a cumplir a su tiempo. ¿Y sabes qué? Tú te vas a quedar mudo por cuanto no creíste a mi palabra. Hermano, y se quedó mudo. Vemos, hermano, ahí cuando él está ahí, hermano, y ya se tarda de más, porque como que había un tiempo y el pueblo estaba fuera, hermano, y le extrañó que no saliese Zacarías. Zacarías sale, hermanos, hablando en señas. ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo le hizo al decir que se le apareció al ángel, hermano? Y la gente, hermano, entendió que había tenido una visión. Y vimos, hermano, cuando él regresa, hermano, de estar en Jerusalén, regresa nuevamente a su casa con su esposa. ¿Sí? Él está en Jerusalén y vuelve con su esposa, hermano, y dice la palabra del Señor que Elizabeth, hermanos, queda embarazada. ¿Sí? Queda embarazada de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, era aquel que iba a preparar el camino del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermano, ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora, hermano, vamos a ver el punto número B. Vamos a ver, hermanos, ahora la anunciación del ángel a la Virgen María, hermanos, o a María, ¿verdad? En este caso, hermano, el estudio nos dice la Virgen María porque la historia nos dice que en este tiempo era virgen, pero ahorita, hermano, no le decimos Virgen María porque, pues ya no, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar nuestro estudio de esta mañana. Señor Padre nuestro del cielo, en esta mañana, Señor, le damos gracias por el tiempo que estamos aquí, tan bien invertido aquí en su casa, donde estamos aprendiendo acerca de su palabra. Y le ruego, Padre, que sea el Espíritu Santo quien me use, Señor. Diríjame, Padre, en mis palabras para no hablar alguna palabra torpe o palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, Señor. Padre bendito, y pido por los hermanos que puedan poner mucha atención en este día, y también los que quizás nos estarán viendo por la transmisión o la grabación, también oramos para que para ellos también sea de grande edificación. Señor, eso se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Vamos a ir a nuestra Biblia, hermanos, ahí a Lucas, capítulo 1, hermanos. Vea por favor ahí a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26, hermanos. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26 al 28. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bien, hermano, vamos a ver ahora, hermanos, la anunciación del ángel a María sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero antes, hermano, vamos a preguntar el versículo de memoria, hermano, ¿verdad? A ver cuántos se lo aprendieron. Vamos a empezar por aquí. Hermana Angélica, ¿se aprendió el versículo de memoria? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo visto por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien, Marlene, ¿te aprendiste? Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien. Hermano Juan Gutiérrez, ¿no se lo aprendió, hermano? Hermano Adela, ¿se aprendió el versículo, hermano? ¿No se lo aprendió tampoco, hermano? ¿Tampoco, hermano? ¿Hermano Jorge? Sí, pero tengo que equivocarme. A ver, hermano. A ver, dígalo, hermano, dígalo. A lo mejor lo dice bien. Mateo 1, 22, 23.
todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura. ¿Lo dicho? ¿No? Ya ha sido, Bueno, hermano, a ver. ¿No se lo aprendió, hermano? ¿No? ¿Usted se lo aprendió, hermano? ¿No? ¿Tampoco? Hermana, ¿se lo aprendió, hermana? El versículo, hermana, hermana Amalia, ¿no? ¿Usted, hermanita Margarita, se lo aprendió el versículo? ¿No? No, ¿verdad, hermana? ¿Hermana Cuquita? ¿Tampoco? Se les fue. Se les fue. Bueno, Pancho. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuándo dijo? ¿No, hermano? La mitad, ¿verdad? ¿Hermana, se lo aprendió, hermanita? No, pastor, tengo que reír. ¿Sí, hermano? Bueno, hermanita, Emma, ¿usted no se lo sabe, hermana? No, ¿verdad? El versículo. ¿No, verdad, hermanita? Bueno. Hermano Carlos. Mateo 1, 22 y 3. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del Señor, no por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo dicho por el Señor. Ahí nomás faltó lo dicho por el Señor. Hermano Ramiro. ¿No, hermano? Muy bien, hermano. Pues vamos a decir ese versículo, hermanos. Está ahí en Mateo 1, 22 y 23, hermano, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien, hermano. Ese versículo se da de memoria para que lo estemos estudiando, hermano, y la próxima semana lo vamos a preguntar nuevamente a ver si se lo aprendió, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que dice aquí, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Muy bien, hermano, pues vamos al mapa, hermano. No sé si se alcancen a ver aquí, ¿verdad? Dice, hermanos, que al sexto mes, hermanos, ¿de qué? ¿Alguien se acuerda? del embarazo de la esposa de Zacarías. Ajá, de Elizabeth, ¿verdad? Muy bien. Dice la Biblia, hermano, que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fíjese bien, hermano. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que cuando María fue anunciada acerca de que iba a quedar encinta, hermanos, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, hermano, ¿sí? O sea, pasaron 6 meses desde que el ángel fue con Zacarías y le anunció que su esposa iba a quedar embarazada. 6 meses después va con María. Ok, entonces, hermano, a una ciudad llamada Nazaret, ¿sí? Nazaret, aquí dice la palabra del Señor. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recordemos, hermano, que Galilea es la provincia de Israel, la provincia norte de Israel, hermano, ¿sí? Israel, entonces Galilea, hermano, es la provincia norte y Nazaret, aquí está, hermanos. Aquí vivía María y José, en Nazaret. Dice aquí la Biblia, hermano, que ahí va y fue el ángel a una virgen desposada. Hermanos, pues esta mujer todavía no se casaba. Estaba desposada. Hermanos, no sé si alguien se acuerda cuán serio era el desposorio. ¿Alguien me lo puede explicar, hermano? Pues era un compromiso que tenían ya como que si fuera un matrimonio, pero no era matrimonio, era un compromiso. Pues se acostumbraba que se pidiera a la mujer y la mujer tenía que estar en ¿cómo se llama? Purificación, para cuando se casara con el marido llegara a purificar y ya está, y era un compromiso muy serio, porque tenía que estar con esos compromisos que tenía, porque como toda ¿cómo dice? Población tiene sus costumbres, la costumbre de los primeros se casó. ¿Y qué tipo de purificación, hermano? ¿Vale? ¿De cuál purificación? Que se mantuvieran en santidad, limpias, para llegar al marido, pues
pues me imagino que hubiera fiesta, hubiera nada, Así es. Ese es el desposorio, hermano. El desposorio, hermano, es un compromiso, era un compromiso bastante serio, hermano, casi igual que el matrimonio, hermano, ¿sí? Donde los padres, hermano, casi firmaban, hermanos, y en ese desposorio, y casi le advertían al muchacho, ¿sabes qué? Ya estás comprometido y hay de ti, si no le cumples a mi hija, hermano, era un compromiso muy serio, era el desposorio. Aquí, por eso que dice la palabra del Señor, que a una mujer, a una virgen desposada, virgen era una señorita, hermano, de aproximadamente 15 y 16 años tenía María, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea que era un judío, hermano, y el nombre de esta señorita era María. Era María. Entonces, hermano, estamos hablando que es en Nazaret. Ahora, hermanos, vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer aquí, bueno. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo número al versículo número 32, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, hasta aquí, hermanos, vemos que el ángel entonces llega con María, hermanos, y le dice: salve, muy favorecida. La palabra salve, hermanos, significa que ha llegado la salvación a esa casa. Salve, muy favorecida. Eres privilegiada, María. Ha llegado la salvación a esta casa, ¿sí? Entonces le dice: el Señor es contigo, o sea que el favor de Dios iba a estar sobre María. Los ojos de Dios se pusieron, hermano, sobre María para un plan magnífico de Dios, para un plan divino. Y luego dice: bendita tú entre las mujeres. Cuando dice bendita tú entre las mujeres, ¿a qué se refiere, hermano Jorge? Bendita tú entre las mujeres. Bueno, tal vez porque era una mujer que Dios escogió como vaso para nacer al Señor Jesucristo. Por eso la bendita era no cualquier mujer. Muy bien, era bienaventurada al ser escogida por Dios. Dichosa, bienaventurada, ¿sí, hermanos? Entonces, por eso le dice: bendita tú entre todas las mujeres. Eres favorecida porque Dios ha puesto sus ojos en ti, María. Dice que ella, cuando le vio, hermano, se turbó por sus palabras y pensaba a qué se debía ese saludo. ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Fíjese bien, hermano, que casi son las mismas palabras que le dijo a Zacarías. No temas. ¿Por qué, hermano? Porque recuerda que era un ángel de luz. Era un ángel de luz, hermano, y que infundían, hermano, un temor, pero no un miedo, hermanos, satánico, sino era un miedo reverente al ver un ser de luz, un mensajero por parte de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, dice que la Biblia que ella tuvo miedo, hermanos, y el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, esta es la anunciación del ángel a María. María, no temas, porque ahora vas a quedar embarazada, ¿sí? Has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu vientre y le vas a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Porque recuerda, hermano, los nombres a los niños no se le ponía nada más a y se va, hermano. En la antigüedad, hermano, cuando se le ponía el nombre a un niño, era con el deseo, hermano, de que el significado del nombre encarnara en el niño, hermanos. ¿Sí? No se le ponía cualquier nombre a los niños. Entonces el padre decía:
yo quiero que este niño sea consuelo. Sea consuelo para los afligidos. ¿Cómo le ponían? Bernabé, hijo de consolación, ¿verdad? Entonces, hermano, híjole, veían que un niño iba a ser pues fuerte, rudo, sin moverse, como una piedra sin moverse. ¿Cómo le ponían, hermanos? Pedro. ¿No le dijo el Señor Jesucristo a Simón? De hoy en adelante te llamarás Cefas, que significa piedra. El Señor le puso Cefas, hermano, era Simón, y el Señor le puso Cefas, que significa piedra. Entonces, hermano, en este caso, al Señor Jesucristo, el ángel le dijo, y le vas a llamar por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús, hermanos? El Salvador. Y qué interesante, hermanos, que es un nombre sobre todo nombre. Dice ahí la palabra del Señor en Isaías, no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Jesús es Jehová, hermanos, indudablemente. Entonces, hermanos, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es una referencia, hermano. Hay una referencia en Isaías 9:7, hermanos. ¿Sí? Bien, hermano. Entonces aquí vemos entonces, hermano, la obra milagrosa, hermanos. Vamos ahora, hermanos, a ver el versículo 34 al 37. Miren lo que responde María, hermanos. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo va a pasar esto? O sea, tú dices, ángel, que yo voy a quedar embarazada, pero ¿cómo va a ser si no conozco varón? Hermano, recuerde que la palabra conocer en este contexto, hermano, no se refiere a que cuando te presenten una persona, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Ya la conoces a esa persona. No la conozco, la acabo de conocer, me la acaban de presentar. No se refiere a ese conocer. María dice, ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco varón? Aquí se refiere, hermano, a una relación sexual. ¿Por qué? Porque todavía no estaba casada con José, hermano. Recuerda, hermano, que el matrimonio, para que el matrimonio se consuma, tiene que haber una relación sexual, hermano. Entonces aquí dice la palabra del Señor, no conozco varón, todavía ni me caso con un muchacho. ¿Cómo voy a quedar embarazada? El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Fíjese, hermano, que no dice Hijo del hombre, le dice Hijo de Dios. O sea, haciéndolo, hermano, igual al Padre. Recuerde, hermano, que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Él es Dios y también es hombre, hermano. Entonces, será llamado Hijo de Dios. Y luego dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, o sea, María no se quedó muda como Zacarías. ¿Por qué, hermanos? Porque Zacarías estaba tratado y ella no tenía esposo todavía. Por eso a ella no quedó muda porque pues cómo iba a comparar que iba a tener un hijo si no estaba casada. Pero Zacarías sí, porque se puso esposa. Porque hay más, obviamente, hermano, por lógica, hay más probabilidad, hermanos, de que en un matrimonio pues haya un hijo, aunque esté ahí la mujer. Hay matrimonios, hermanos, que duran 5, 10, 15 años sin hijo y de pronto, hermano, queda embarazada la mujer. Porque recuerda, hermano, que la vida, pues Dios da la vida, hermanos. Dios hace que la mujer quede embarazada. Así dice la palabra de Dios. Dios da hijos a la estéril, dice la Biblia. Entonces, María, hermanos, pues era señorita. Era señorita, hermanos. Entonces,
Por eso el ángel, hermano, pues ella no la dejó muda, porque ella era una señorita, no conocía varón. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que el ángel también le dijo, mira, tú vas a quedar embarazada y también te voy a decir una cosa, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Fíjese bien, hermano, en estos 6 meses, hermano, pasaron muchas cosas en la casa de Elizabeth. Recuerda, hermano, que una mujer, el no tener hijos era una afrenta para ella el ser estéril. Pero ahora, hermano, quiere decir que se había corrido el rumor en esa ciudad donde vivía Elizabeth de que ella ya estaba embarazada. ¿Por qué? Pues se le vio la pancita, hermanos, ¿verdad? Pues imagínense, 6 meses. No sé muy bien, hermanos, yo me acuerdo cuando mi esposa tenía 3, 4 meses de embarazo y casi no se notaba, hermano, pero ya a los 6 meses, ya de pronto, ya creció la pancita. Eso, hermano, a Elizabeth también se le miraba así la pancita. Y la gente decía, ya no es estéril, ella es la que era estéril. Por eso el ángel le dijo, la llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Para Dios, hermano, todo es posible. Pensemos, hermano, la esterilidad, hermano, era algo muy común en el Antiguo Testamento. Muchas mujeres, hermano, estaban estériles, pero Dios daba hijos y muchos hijos a las estériles. ¿Por qué, hermano? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué se necesita, hermano, entonces para que una mujer estéril, hermano, tenga hijos? Pues orar a Dios, nada más, hermanos, porque hay cosas, hermano, que ni la ciencia puede hacer. Una mujer que es estéril, hermano, va a hacerse hacen procedimientos químicos, hermano, como la inseminación in vitro y todo eso, que cuesta muchísimo dinero, hermano, y la verdad, yo francamente no estoy muy de acuerdo con eso, porque eso es antibíblico, hermano. La Biblia nos dice que hay que orar a Dios y esperar en Dios. Así dice la Biblia, hermano, esperar en Dios. Entonces, hermano, aquí dice que esta mujer y Zacarías esperaron en Dios, porque hasta su vejez ellos siguieron orando. Hasta su vejez, hermano, ellos siguieron orando y Dios, hermano, les concedió lo que pidieron. Por eso, hermano, aquí dice la Biblia, hermanos, que el ángel le dijo, mira, María, nada hay imposible para Dios. ¿Sí, hermano? Nosotros tal vez dejarían de orar a un término de cierta edad, por eso que no creyó Zacarías, porque como ya era de edad avanzada, al principio comenzaron a orar, pero al verse ya pasada la edad, ya no había esperanzas, por eso me imagino que dudó. Posiblemente, hermano, posiblemente hubo un momento de descuido espiritual en Zacarías al dudar, ¿verdad? O le ganó el miedo ahí, o hubo algo en Zacarías que lo hizo dudar, hermanos. Porque, hermano, vemos en la palabra del Señor, hermano, en el Antiguo Testamento, muchos hombres que hasta el fin, hermano, se mantuvieron firmes en su obediencia a Dios, en su confianza a Dios. Vemos muchos, hermano. Pero aquí Zacarías sí dudó, hermano. Entonces hubo un castigo para él, se quedó mudo. Pero María, hermano, se llama una señorita y ella responde lo siguiente. Vamos a ver ahí, hermano, la gran fe de María, miren lo que dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí, hermano, su gran fe. Recuerda, hermano, que Dios, para lograr sus propósitos, hermano, nunca va, hermano, con cualquier persona. Siempre va, hermano, siempre escoge a personas, hermanos, que tienen buen testimonio, que son trabajados en espíritu, que están siendo obedientes a su palabra. Dios siempre se dirige con ellos. ¿Que son perfectos, hermano? De ninguna manera. De ninguna manera. Por ejemplo, hermano, hay quienes han llegado a decir, por ejemplo, de Rahab la ramera. Esta mujer, hermanos, entró, hermanos, en la genealogía del Señor Jesucristo y fue salva por la fe. Ella tuvo fe, hermano, porque recuerde que dice la Biblia que ella había oído todos los hechos portentosos que Dios se había hecho. Dice que cuando ella estaba con los espías, ella, hermano, les dijo, hemos oído todo lo que Dios ha hecho con Israel. Ella ya sabía todo esto. Y de alguna manera, hermano, ella estaba siendo trabajada.
A pesar de la reputación que ella tenía, hermanos, Dios estaba trabajando en su corazón y llega a esconder los espías, hermano. ¿Sí? Por la fe, hermano, ella hizo esto. Por la fe. Pero llegan, hermano, y le dicen, oye, supimos que unos hombres entraron aquí y dicen que tú los escondiste. Y después, hermano, ella dice, no, yo no los escondí, se fueron por aquel rumbo, vayan, alcáncenlos, se fueron por allá. Y después se van a buscar a los espías, pero era mentira porque ella los tenía escondidos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Perdió la fe? No. ¿Por qué mintió? Tenía fe de que por medio de ellos Dios iba a hacer algo, porque ella le hizo prometer que no iba a ser destruido. ¿Y entonces por qué mintió, hermano, la mujer? Pues tal vez para salvarlos a ellos. No sé, ahí sí también yo he hecho esta pregunta, porque es algo que como ser humano nos fallamos y creemos que es lo correcto. Creo que era el plan de Dios, ella mentía, era la voluntad de Dios. Porque, como dice el hermano, ella era humana y pues, ella mintió. Porque creo que Dios no necesitaba que ella mintiera, pero era el plan de Dios. Para que no. ¿Sí, hermano? Pues, Raab mintió porque sabía que los judíos tenían ayuda de dinero. Sabía que lo que Dios estaba haciendo, solamente el Dios todopoderoso puede hacer. Dios que ama a su pueblo, lo estaba haciendo, y que sabía que los hombres le metían mano. ¿Sí, hermano? Y también sabía que ese mismo Dios iba a revivir porque era su familia, también para amar a su familia. Ella tenía fe, hermano, en Dios, porque si no, no hubiera escondido a los espías. Pero mintió, hermano, no porque fuera un plan divino, sino por su inmadurez. Porque un creyente, hermano, cuando es inmaduro, se le hace fácil las cosas, hermano. Por su misma inmadurez, hermano, ella hizo esto. Pero, hermano, desde luego, hermano, que Dios no está de acuerdo con las mentiras, hermano, ¿verdad? Pero cuando un creyente, hermano, es inmaduro, todavía no madura en esto, hermano. Y Dios ve esto, Dios ve el corazón, y Dios sabe, hermano, ya nosotros, hermano, que ya tenemos tiempo, ya sabemos, hermano, y a veces pecamos deliberadamente sabiendo que está mal. Pero un creyente, hermano, que va comenzando, hermanos, miente o hace una cosa así y se le enseña, mira, hermano, no, eso no se hace. Corrija eso, hermano, para que le vaya bien. En este caso, hermano, esta mujer mintió por la inmadurez que ella tenía. Zacarías, hermano, posiblemente, hermano, tuvo un momento inmaduro. Era un hombre, hermano, que dice la Biblia que era de buen testimonio. Él y su mujer, ¿verdad? Pero, hermano, nadie está exento, hermano, de un momento de inmadurez. A veces nos descuidamos, hermano, y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Entonces, él dudó de lo que el ángel le decía, y por eso el ángel le dijo, te vas a quedar mudo. Porque dudaste, oraste tanto tiempo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, hermano, pero María, hermanos, vemos su grande fe al no dudar, al no seguir dudando. Ella posiblemente pudo haber sido insistente. No creo. No, de veras, aunque me lo digas, Ángel, yo sé que para Dios no es imposible, pero pues, ¿cómo es esto? Si yo me he mantenido bien delante de mi Dios, ¿cómo voy a decepcionar a mi familia? No lo voy a aceptar. ¿Qué va a pasar? Me van a apedrear. Ella sabía, hermano, lo que la ley decía, que iba a morir apedreada. No lo puedo aceptar, rechazo esa palabra. Como dicen por ahí los hermanos pentecostés, ¿verdad? Rechazo esa palabra, no la acepto, no la agarro para mí, dicen ellos. Entonces, hermano, esta mujer no hizo esto. Esta mujer dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mira, yo soy la sierva del Señor. Que el Señor haga conmigo lo que Él decida. Yo soy su sierva. Que se cumpla en mí conforme a tu palabra. No dice, hermano, no dice directa, aunque era palabra de Dios, no dice directamente, Ángel, hágase conmigo conforme a la palabra de Dios. Dice, conforme a tu palabra. A diferencia de Zacarías, que el ángel le dijo, por cuanto no creíste en mi palabra, que venía de Dios, hermano. Entonces, el ángel, hermano, se fue de su presencia. ¿Cuánta fe tenía esta mujer, hermano? Por eso, hermano, Dios no se equivoca al escoger una persona para llevar a cabo sus planes. ¿Sí, hermano? Fíjese, pastor, que viéndolo de una manera diferente, pudiéramos decir que dudó, ¿no? Siendo que no es cierto. Pero como ella estaba en compromiso con José, pudo haber dicho María, bueno, ¿qué? Pues tengo compromiso con José. A lo mejor de él viene ese hijo.
No nos dice la escritura eso, pero uno pone a pensar porque a veces no sabemos escuchar. No, antes de que termine la persona que nos diga, intervenimos en la plática. Entonces, ¿en qué conoceré esto? Podemos terminar la plática. Así es, hermano. Pues qué grande fe tenía esta mujer, hermanos, esta señorita, qué grande fe. Una mujer, hermanos, o un creyente que es trabajado en espíritu, que es obediente al Señor, hermanos, siempre se considera un siervo de Dios y dispuesto para que el Señor haga en él sus planes. María, hermanos, vemos la grande fe que ella tenía en su Dios al decir, yo soy la sierva del Señor y que se haga en mí conforme a lo que Él decida. Y el ángel, hermano, se fue, se puede decir, contento porque María no dudó, María no se puso a llorar, nada. María dispuesta, dijo, que en mí se haga lo que el Señor diga. Y dice la palabra del Señor, hermanos, ahí vamos a ver el versículo 39 al 56. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermano. Y luego dice, hermano, que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. O sea, hermano, cheque esto, hermano, mire, estamos hablando que María está en Nazaret. Dice que en esos días, ella se fue inmediatamente a una ciudad de Judá, a una ciudad montañosa. Ella se va al sur, hermano, a Judea, a una ciudad, a una parte montañosa. Se cree que era Hebrón, hermanos, ¿sí? Hebrón, aquí donde vivía Elizabeth. Mire todo lo que recorre, hermano, Recuerda, hermano, no había camiones, no había carretas, hermano, no había aviones, no había trenes. Ella, hermano, se fue y se ve que está lejos, hermano. Se va, hermanos, inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella quería saber, hermano, qué había pasado con Elizabeth. A ver si, ella estaba conmocionada por lo que el ángel le dijo. Tu pariente Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Ella quería saber todo esto, hermano, porque la noticia se corrió por todo ese lugar. Porque le decían, la llamaban estéril, ahora ya no es estéril. Entonces, María quería saber esto. Y dice, hermano, que se fue nuevamente, hermanos, al sur, a Judea, ¿verdad? Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entró en casa de Zacarías y saludó, hermanos, a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermana Leti, ¿cuál criatura fue la que saltó en el vientre? ¿En el vientre de María o en el vientre de Elizabeth? De Elizabeth, porque María estaba recién encinta, hermanos, ¿verdad? Los bebés, hermano, pues esto más bien le pregunto a las mamás que han tenido su bebé en su vientre. Más o menos a lo que usted se acuerda, hermana, a qué mes sintió las pataditas, porque, hermano, se siente. Cuando mi esposa embarazada de Carlitos, hermano, yo la veía, hermano, y su panza se le miraba así, como un pico así, otro pico por acá, y como que daba vueltas, y la panza se veía como gelatina, hermanos, porque el niño daba vueltas. ¿A qué mes, hermano, más o menos usted sintió, hermana, que el niño se le empezó a mover? ¿A qué mes se siente, hermanas? Cuarto, quinto mes. Es que son diferentes. Pero como era un bebé especial, el bebé de Elizabeth, y el bebé que traía María, aunque era pequeñito, era chiquito de su vientre, pero era Dios. O sea, ya tenía de alguna manera una relación con el bebé de Elizabeth. Sí, fíjese, hermano, fíjese cómo dice la Biblia que el niño, hermano, dentro del vientre de María, de Elizabeth, le dio, hermano, tanta alegría que saltó en el vientre. Recuerda, hermano, ya tenía 6 meses. Eso quiere decir que el bebé ya estaba bien formadito, hermano. Ya le faltaba poquito, ¿verdad? Formadito. Y dice que de la alegría, hermanos, el bebé saltó. Aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Fíjese, pastor, que ahí, como dice la hermana, era la presencia misma de Dios en el bebé.
Pero ahora lo que podemos ver en enseñanza en nosotros mismos, de que las criaturas que van en vientre escuchan, sienten, y uno mismo puede enseñarles. Cuando uno es cristiano, canta uno, ora, ellos escuchan eso. Entonces es bueno hablar que un bebé, aunque está en el vientre, es una ser vivo. Claro, exacto, exactamente, es un ser vivo. No es como dicen por ahí, no, es que está en el vientre, no es un ser humano, es un feto nada más. Pues por supuesto que es un feto, pero es un ser humano. Ya tiene vida. No, es que es un ser humano hasta que nace. No, desde que ya es concebido, es un ser humano. Hermanos, dice aquí la Biblia que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermana Angélica, ¿a qué se refiere cuando dice que fue llena del Espíritu Santo Elizabeth? Pues, la alegría. Hermana Adela, ¿qué hace un creyente cuando es lleno del Espíritu Santo, hermana? Pues yo tengo entendido que es cuando uno tiene el deseo de saber más de la palabra de Dios. Pues ahorita nosotros escudriñar, ¿verdad? Aprender más de las cosas de Dios, porque Él quiere que nosotros conozcamos. Y en ese, entonces, me imagino que Dios le dio el deseo de saber lo que estaba pasando. Leo un pasaje, hermanos. No lo hice el estudio, pero yo se lo voy a leer. Se encuentra ahí en la carta a los Efesios. Dice aquí la Biblia, dice, no os embriaguéis, es Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, hermano, que un creyente que es lleno del Espíritu Santo, hermano, lo va a demostrar cuando alaba a Dios, ¿sí? Cuando alaba a Dios de una manera correcta. Él adora a Dios, hermano, de una manera correcta. Vive una vida, hermano, llena de gozo, ¿sí? En obediencia, se ve que está obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Y esto, hermano, pues es muy amplio, ¿no? El obedecer a Dios, siempre está alegre, cantando al Señor. Es una persona, hermano, que vive con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Se hace a un lado del pecado y obedece a su Dios. En este caso, hermanos, dice la palabra del Señor que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso quiere decir que entonces hubo una evidencia. ¿Y cuál fue la evidencia? Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahí el versículo número 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, fíjese bien, hermano, vea cómo ella alaba a Dios. Dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hermano, en este caso se ve que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo porque está hablando las verdades de Dios. Está hablando lo que la palabra del Señor dice. Está hablando casi, hermano, las mismas palabras del ángel cuando fue con María. Una persona, hermano, que es llena del Espíritu Santo, hermano, se ve en la obediencia que esta persona está viviendo cuando habla, hermano, las verdades de Dios. Recuerda, hermano, que el jueves estábamos hablando en el estudio, hermanos, que una persona, hermano, cuando hablaba profecía,
No nada más, hermano, es hablar de eventos futuros, sino presentes. O sea, habla, hermano, las verdades de Dios, lo que la palabra de Dios dice. En este caso, hermano, mire lo que está hablando Elizabeth. Cuando ella fue llena del Espíritu Santo, no significa que fue bautizada por el Espíritu Santo, hermano. No, de ninguna manera. Ella fue llena del Espíritu Santo, hermano. Tuvo un poder, hermano, que el Espíritu Santo en ese momento le dio, porque ella dijo lo siguiente. Dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Son las mismas palabras, hermano, que le dijo el ángel a María. Eres bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? A ver, hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Elizabeth dijo, la madre de mi Señor? Entonces, ¿María es la madre de Dios? ¿Es la madre de Dios, hermano? No. ¿Y por qué dice la madre de mi Señor? Pues como vimos en los estudios que como Dios Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces pudo haberlo dicho por siendo Dios mismo en hombre. Pero como era mujer, éramos humanos, entonces tenía que usar ese vaso que es a María para que naciera Jesús. ¿Sí, hermano? Sí, también para que confirmarle a María que lo que estaba en su vientre era algo especial. Sí, hermano. Sí. La madre de mi Señor se refiere, hermano, a que ella iba a ser, hermanos, el vaso de honra por el cual Dios se iba a manifestar en carne. María, hermano, fue el vaso de honra por el cual Dios iba a nacer. Dios se va a manifestar en carne, no nacer, a manifestarse en carne, hermano. ¿Sí? Recuerda, hermano, ella fue llena del Espíritu Santo, y una persona, hermano, que es llena del Espíritu Santo habla las verdades de Dios. Ella dijo, la madre de mi Señor, y así fue, hermano. María fue la madre, hermano, del cuerpo de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿por las venas del Señor Jesucristo corría sangre de María? No. Y quien dice eso, hermano, está blasfemando. Porque recuerde, no podía correr la sangre de María, hermanos, porque no fue concebido por voluntad humana. No hubo un hombre que se acostara con María de ninguna manera. Fue por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso esta mujer fue llena del Espíritu Santo y ella habló las verdades de Dios. Dice, porque tan pronto como llegó tu voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, o sea, mi hijo, saltó de alegría en mi vientre. ¿Sí, hermano? Fíjese, pastor, que ahí vemos otro verdadero milagro de Dios. Porque entre humanos, las dos sangres son iguales, se cruzan en el cuerpo de una mujer. La sangre del hombre y la sangre de la mujer. Entonces es una misma sola. Así es. Y ahí no, ahí es un verdadero milagro de la sangre. Claro. De Dios, en María. Claro, porque el Espíritu Santo, hermano, llegó con María, ¿verdad? El poder del Altísimo le iba a hacer hizo sombra y ella quedó embarazada. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, ¿verdad? Se cumplió en María, hermanos. Elizabeth, hermano, creyó lo que el Señor decía en las profecías, y se cumplió en María. Ella dijo, hermano, las verdades de Dios. Entonces, hermano, vemos ahora entonces, hermano, ahí el versículo 46, lo que María responde. Entonces María dijo, miren lo que María le responde a Elizabeth: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María, hermanos, María necesitaba un Salvador, porque ella también, hermano, pues pecadora. Y un pecador necesita un Salvador. Estos versículos, hermano, echan abajo lo que la religión hoy dice. No, Santísima Virgen María, santísima no puede ser, porque dice la Biblia que ella era una pecadora también. Ella se consideraba pecadora. Dice aquí, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hermano, y en verdad nosotros decimos, es bienaventurada. Es bienaventurada, hermano. Entre todas las mujeres, ella es bienaventurada porque Dios la escogió.
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Wow, esa mujer estaba empapada de la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice, hermano, el versículo 56, miren lo que dice. Cuando terminó de hablar estos, hermano, dice la palabra del Señor, y se quedó María con Elizabeth. ¿Cuántos meses, hermano? 3. Después se volvió a su casa. Recuerda, hermano, María está con Elizabeth en su casa. Y dice que cuando llega, hermanos, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. María se queda 3 meses y después se va. ¿Cuál fue la razón por la que se queda 3 meses con Elizabeth? De ver nacer a Jesús, ¿verdad? ¿Manda, hermano? Por ver nacer al niño, hasta Juan Bautista. A Juan Bautista, hermanos, ¿sí? Se quedó 3 meses porque era el tiempo, hermano, en que iba a dar a luz Elizabeth. Eso quiere decir, hermano, que entonces, cuando María se queda con Elizabeth, dice la Biblia, 3 meses, y después se vuelve a su casa, Nazaret, ¿cuántos meses de embarazo tenía María? 3 meses, como 3 meses. Como 3 meses. Porque recuerda, hermano, después de la anunciación a María, ella se va con Elizabeth teniendo 6 meses. Se queda 3 meses y vuelve a su casa a Nazaret. Entonces eso quiere decir que Elizabeth, hermano, se alivia, tiene a Juan Bautista, mientras María tiene 3 meses de embarazo. A los 3 meses de embarazo, ella deja a Elizabeth y vuelve a su casa, hermanos. ¿Sí? Aquí dice la palabra del Señor. Aquí dice, ¿verdad? Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. El versículo, hermano, ahí en su hojita dice, y enseguida surgió el nacimiento y crecimiento de Juan el Bautista. Vamos a ver, hermano, ahora ahí mismo en Lucas, ahora el versículo 57, hermanos, hasta el 80. Miren lo que la palabra del Señor dice, o sea, todo el resto del capítulo. Dice, hermanos, ahora vamos a enfocarnos a Elizabeth, hermano. María, hermanos, entonces se va a su casa, a Nazaret. Pero vamos a ver, hermano, lo acontecido con Juan el Bautista. Mire, dice aquí la palabra del Señor. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Hermano, se cumplió la palabra del ángel. Dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. O sea, le decían Junior. Le decían el Junior, ¿verdad? No, pues ese Zacarías chiquito. Zacarías es el Junior, ¿verdad? O sea, ¿por qué le dicen Junior? O sea, es por el nombre igualito de su padre, pero es chiquito el Junior, ¿verdad? Zacarías Junior. No dice Junior, hermano, pero le decían Zacarías, dale al niño. Pero respondiendo su madre dijo, ¡hey! Espérense, no lo llamen así. No lo llamen así, llámenle Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Hermano, todavía estaba mudo Zacarías. Todavía estaba mudo, hermano, Mire qué batalla, hermano, O sea que aprendió a escribir, hermano, bastante porque ahí todo se comunicaba. Y pidiendo una tablilla, ahí está, no me equivoqué, hermano, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, hermano. Hermanas, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan que a su hijo, o hermanos, a su hijo,
les ponen apodos, hermano. Les ponen un apodo o el nombre que no es de su nombre. ¿No hay una molestia, hermanas? ¿Y sabe por qué uno se molesta? Porque tanto que batalló para ponerle nombre. Tanto que batalló para ponerle nombre y le dicen otro nombre. Y le dicen un apodo. Yo he escuchado a mamás que dicen, oye, no le digas así. Batalló mucho para ponerle nombre. Está fiel a la Biblia para que le digas esto. ¿No? ¿Verdad? No, hermano, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que ella dijo, no, espérense, ¿por qué le llaman así? Y le dijeron, pues es que no hay nadie en tu parentela que se llame Juan. ¿Por qué le pusieron Juan? Y luego le dijeron al esposo, ¿verdad? Y el esposo pues no sabía hablar, todavía no podía hablar y escribió, no, llámenle Juan, ese es su nombre. Y dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. O sea, hermano, se le cumplió, ¿verdad? El ángel le dijo, hasta que dé a luz tu mujer, tú vas a poder hablar. Entonces, hermano, ahí dice que Zacarías ya se le soltó la lengua y ya pudo hablar y glorificó a Dios. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Se divulgó, hermano, toda la noticia en esta parte, mire, al sur de Israel, en la montaña de Judea. Y luego aquí, hermano, dice la palabra del Señor, dice, y todos los que los oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Miraban a Juan, hermanos, porque todas las cosas, hermano, que hizo Dios con Elizabeth y con Zacarías, ellos se las contaron. Zacarías, sin duda alguna, hermano, él contó que el ángel Gabriel se le apareció. Esta gente, hermano, ya sabía de Daniel. Y Zacarías les decía, miren, el mismo ser que se le apareció al profeta Daniel, se me apareció a mí. El mismo ser que habló acerca de las 70 semanas, se me apareció a mí. Y Elizabeth, siendo estéril y dejando la costumbre de las mujeres, quedó embarazada. Esto es un niño milagroso. Esto viene de Dios. Y por eso, hermano, todos veían a Juan con respeto. ¿Quién será este niño? Que Dios obró de una manera maravillosa. ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, hermano, que este hombre de chiquito tenía un carácter que a Dios le agradaba, hermanos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y luego dice, profetizó. ¿Qué significa, hermanos, cuando dice que Zacarías profetizó? ¿Qué significa? ¿Habló qué, hermanos? Muy bien, habló las verdades de Dios, hermanos. Diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, se refiere a Juan, hermanos, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde la alta aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño, se refiere a Juan, hermanos, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, ¿qué hacía Juan Bautista? Este niño, hermano, recuerde, era un profeta del Altísimo. Este niño, hermano, ya crecido fue aquel que había de preparar el camino del Señor. ¿Qué significa, hermano, preparar el camino del Señor? Recuerde, hermano, que él hablaba del arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento. Él bautizaba, hermano, para arrepentimiento y esperar la promesa de Dios y esperar al Mesías.
Es lo que estamos viendo ahorita en los estudios los jueves, hermano. El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento y esperar al que había de venir, al Mesías. Él, hermano, él hablaba de aquel que había de venir. Hablaba a la gente de arrepentirse de sus pecados, de convertirse a Dios, porque tarde o temprano iba a venir la promesa de Dios. El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Por eso, hermano, cuando él está en el Jordán bautizando, recuerda, hermano, que él está bautizando y él dice, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí, hermano? Aparte, pastor, que aquí cabe que había más de 400 años de silencio, ¿no? Y no había profeta, no había nada, no se hablaba nada. Pero tenían el conocimiento de lo que las escrituras decían. No sabían exactamente qué día se iba a cumplir. Entonces mucha gente dijo, ¿quién será eso? Sí, así es, porque Dios no había hablado, hermano, ni por sueño, ni por profeta, ni por nada, por 400 años, hasta Juan el Bautista, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, Él vino para preparar el camino del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando llega el Señor Jesucristo para que Juan lo bautizara, Juan le dice, pero tú vienes a mí para que yo te bautice, que no debe ser al revés. Y el Señor le dice, así déjalo para que se cumpla toda justicia. Y Juan bautizó al Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, hermano, él comienza 3 años de ministerio, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Él es Juan. Él es Juan, hermanos, y se cumple todo lo que el Señor dijo, hermano. Y de hecho, por Juan, hermano, también ya estaba todo profetizado, hermanos. Él era la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, como dice allí en el libro de Isaías, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a pasar al punto número F de su estudio, hermanos. Dice, de 3 a 5 meses más tarde, surgió la anunciación del ángel a José sobre su casamiento con María. Dice, de 3 a 5 meses más tarde. Eso quiere decir, hermano, que ahora el ángel se dirige con José cuando María ya tenía aproximadamente, hermano, de 3 a 5 meses de embarazo. Mira, hermano, vamos a ir por favor a Mateo capítulo 1. Ve por favor a Mateo capítulo 1, hermanos. Mateo capítulo 1. Dice, hermanos, Mateo 1, versículo 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, nuevamente, hermano, nos habla del desposorio. María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nuevamente, hermano, se confirman las palabras de Lucas con Mateo. Hermano, Mateo y Lucas es como, yo lo veo, hermano, como un rompecabezas de 2 piezas que ensamblan correctamente. Porque lo que no dice Lucas, lo dice Mateo, y lo que dice Mateo, lo dice Lucas, hermano, y encajan correctamente. Dice aquí la Biblia, hermano, que el nacimiento del Señor Jesucristo fue de esta manera. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se casaran, hermanos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba embarazada. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, dice la Biblia, hermano, que le llegó la noticia a José que María ya estaba embarazada. María estaba embarazada, hermanos, de 3 a 5 meses, y dice que él no quería infamarla. ¿Qué significa, hermano, cuando la Biblia dice que no quería infamarla? No quería hablar mal de ella. No quería exponerla, hermano, a un descrédito público. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué habrá sido esto? Pero porque la amaba, hermanos.
porque la amaba y porque la iban a matar, porque la ley así lo dictaba. Pero como la amaba tanto, hermanos, como la amaba tanto, hermanos, nosotros cuando tenemos nuestra esposa, hermanos, en este caso las hermanas, su esposo, los que todavía la tienen, hermanos, ustedes están dispuestos a dar la vida por su cónyuge. ¿Están dispuestos a dar su vida por su cónyuge, hermanos? Claro, hermanos. Porque en este caso, hermanos, José, como la amaba, no quiso exponerla a un descrédito público, porque la iban a matar apedreada, hermanos, según la ley. Pero como la amaba, hermanos, dijo, no, mejor me voy a ir. Dice, quiso dejarla secretamente, quiso irse a las 3 de la mañana, hermanos, para que nadie lo viera irse, porque, hermano, él estaba muy dolido. Se enteró que María, hermanos, posiblemente, hermano, no lo dice la Biblia, hermano, pero al parecer, él dijo, cuando se fue con Elizabeth, por allá le puso el cuerno. Por allá conoció a alguien y se embarazó y ahora viene aquí, ya cargada, para que yo me cargue del niño. Así no. Yo que tanto me cuidé, yo que tanto me esforcé, hermano, dice la Biblia que él era justo. O sea, él era un hombre obediente, esforzado delante de Dios. ¿Cómo María me pudo haber hecho esto? Me cuidé, me esforcé, estaba comprometido fielmente con ella delante de sus padres y casi firmamos la alianza, y ahora ella se va con su prima por allá en esa región y ella se encontró con uno y ahora viene embarazada. Así no van las cosas. Mejor me voy a ir, la voy a dejar. Porque si la expongo, si doy aquí la noticia de que ella estaba en un desposorio conmigo, en un compromiso fiel, y si digo que ella está embarazada, la van a matar. Y yo no quiero eso. Yo la amo. Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa, Aunque una persona, aunque su pareja, o cuando son novios, cuando nos hacen algo, hermanos, no por eso vamos a dejar de amar a la persona. Se sigue amando porque el amor no desaparece. Hay quienes dicen, no, me hizo esto, ya no lo amo. No, eso no es cierto. Se sigue amando a la persona, pero hay un dolor, hermanos. Hay una dolencia porque amas a esa persona y mira lo que te hizo. Te cambió por otra persona. Hermano, eso es lo peor que puede haber. Y eso es lo más escandaloso que puede haber, hermano, que te cambien por otra persona. Sí, hermano. Pastor, que era más creíble el testimonio de un hombre que de una mujer en aquel entonces. ¿Cuánto Sí. tiempo pasaría de la casa de Isabel para irse a su casa? Entonces, un mes, que no había micro, no había tren, no había avión. ¿Cuánto tiempo pasaría para que realmente se le mostrara a ella? Sí. Entonces, hermano, o sea, pensemos, hermano, en la situación que no fue sencilla para José. Porque la amaba, hermano, ya se iban a casar. Pero se da cuenta que esta mujer pues está embarazada, hermano. ¿Usted qué pensaría? Hermanos, pues mejor la dejo. Mejor la dejo. Y yo mejor me voy por ahí porque no, esto no se hace, él estaba, hermano, pensemos en este muchacho, entre furioso, enojado, dolido, de todo pasaba por su mente, hermano, pero no dejaba de amar a María. No la dejaba de amar a María, hermano. Y él dijo, mejor me voy a ir lejos, porque ahorita ni lo quiero ver porque me decepcionó, me duele el corazón, hermano. Él estaba llorando, hermanos. O sea, pensemos, todo esto está aquí en esta historia, hermanos. Él lloraba y dijo, no, esto no se hace, y esto no se hace. Entonces, hermano, dice la Biblia que él era justo y por eso pensaba así. Y pensando él en esto, o sea, él, hermano, pensaba. Yo a veces hablo con mi esposa, hermano, a veces, no hablamos de esto, ¿verdad? Y le digo, porque escuchamos lo que pasa en otras personas, ¿sí? Y ella me dice, no, el día que pase esto,
Pues yo también. No crees que estoy mochito. el día que pase esto, hombre. Pero no, hermano. No. O sea, por eso, hermano, uno tiene que cultivar el amor. Cultivar, hermano, para que crezca. Porque, hermano, si un hombre, hermano, descuida a su mujer y viceversa, va a haber problemas. El amor tiene que cultivarse, hermano, en un matrimonio. ¿Verdad? Tiene que cultivarse esto para que vaya creciendo el amor, hermano, en una pareja, porque ahorita, hermano, Satanás anda como león rugiente, hermanos. Anda como león rugiente destruyendo matrimonios, hermano. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que él pensaba en esto y mira lo que pasó, hermano. He aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿quién era este ángel, hermano? Gabriel. El mismo que se le apareció a María, hermanos, y el mismo que se le apareció a Zacarías, se le apareció en sueños, hermano. Le habló en sueños. El ángel del Señor le habló en sueños. Se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, no tengas temor, no tengas miedo de recibir a María tu mujer. ¿Por qué le dice tu mujer, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Manda, hermano? Porque estaban comprometidos, hermanos. Recuerda que el desposorio era tan serio como el matrimonio. ¿Qué se necesita, hermano, para que el matrimonio se consuma? Una relación sexual, hermano. Pero en este caso todavía no había con ellos porque no estaban casados, pero sí estaban en un desposorio. Era su mujer. Era su mujer. Entonces, hermano, dice, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que tiene ahí ya por 3, 4, 5 meses, del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo. Y mira, José, le vas a poner por nombre Jesús. Le van a poner Jesús. ¿Pero por qué? Recuerden, hermano, que el significado del nombre debería de encarnar en la persona. Dice, porque Él es el Salvador del mundo. ¿Qué dice Hechos 4:12? Que no hay otro nombre, hermano, debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús significa Salvador, hermanos. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice la palabra del Señor, hermanos. Dice aquí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, José, le vas a poner por nombre Jesús. Todo esto, José, aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y luego dice la Biblia, hermanos, que despertando José del sueño, ¿qué hizo José, hermanos? ¿Qué dice? ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Qué hizo José, hermanos? Ajá, sí, hermano, ¿qué dice? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gracias, hermano. Hermanos, María, ¿dónde está? En Nazaret. Ella ya están aquí en su casa, en Nazaret. No están acá, hermano, recuerde. Ella se fue a su casa. Todo esto aconteció en Nazaret. Dice que José despertó del sueño, hermano. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué fue lo que le mandó al ángel, hermano? No temas de recibir a María, tu mujer. Y luego dice, y recibió a su mujer. Recibió a su mujer. Hermanos, vamos a pensar en todo esto, hermanos. Dice que recibió a su mujer. Estuvo dispuesto, hermano, a todo lo que el público le decía. Eres un cornudo. Eres un cornudo, José.
Desde lejos se te ven los cuernos. José, hermano, se tiene que tapar los oídos y aguantar. Aguantar, hermano, porque la gente le decía, te hicieron de chivo los tamales y aún así la recibiste. Esta mujer ya debió de morir apedrada. Pero ¿por qué eres así de alcahuete? ¿Por qué encubres el pecado? ¿Por qué lo hiciste? Hermano, hay gente así, hermano, hay gente que apoya y hay gente que no apoya, hermanos. Hay gente, hermanos, gente que está trabajada en espíritu, que conoce la palabra de Dios, que aunque no escucharon esto, pero, hermano, es gente que como es, hermano, entregada a Dios. Ella espera en la palabra, hermanos, y estuve de acuerdo con José, pero hay gente que no, hermanos. Hay gente que era, hermano, como una espina en el zapato para José y para María. Pasaban cerca de ellos y decían, qué vergüenza, qué tipo de gente, mira nada más. Tomen y se casen y ya está embarazada. Así hay gente, hermanos, así hay gente. Tuvieron que aguantar todo esto. José, hermanos, aguantó todo esto porque amaba a su mujer. Amaba a su mujer, pero era un hombre, hermano, justo delante de Dios. Él, hermano, si hubiera, hermanos, y si se hubiera ido y hubiera expuesto a María y hubiera muerto María, hermano, eso decía la ley, así tiene que pasar. Pero él amaba, y dice la Biblia, hermanos, que él la recibió y estuvo con ella. Hermanos, se casó con María. Se casó con María. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero, y le puso por nombre Jesús. No la conoció significa, hermano, a que él se casó con ella, pero no tuvo una relación sexual con su esposa, que es lo más normal en un matrimonio, hermano. No la conoció hasta que tuvo a su primer hijo. O sea, después del primero, eso quiere decir que tuvo un segundo, un tercero y un cuarto. O sea, los hijos de José. Los hijos de José, hermanos. Porque María, hermano, tuvo más hijos. María tuvo más hijos y no hay ningún pecado, hermano, en que una mujer que se casa tenga hijos. No hay ningún pecado que María haya tenido hijos. Al contrario, hermanos, dice la Biblia que una mujer que tiene hijos es dichosa delante de Dios. Alcanzó el favor de Dios al tener hijos. Dice la Biblia que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos. Entonces, hermano, no había ningún problema, pero la religión hoy en día dice, no, es que imposible que la Virgen María haya tenido un hijo, porque ella fue santa y pura y ascendió al cielo en cuerpo y alma. ¿Dónde dice eso, hermano? No dice nada de eso. María tuvo relaciones sexuales con su esposo, que es lo más normal. Dice que su esposo no la conoció porque tuvo al Señor Jesucristo. Él la respetó, hermanos. Él la respetó. Era un hombre tan justo, José. Un muchacho, hermano, tan respetuoso con su propia esposa. La respetó. María, hermanos, tuvo al Señor Jesucristo. La tuvo al Señor Jesucristo. El niño creció y José, hermano, pues estuvo con su esposa. Tuvieron hijos en Nazaret, hermanos. ¿Sí? Ahí dice la palabra del Señor. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, hermanos? ¿Sí, hermano? De que no fue nada fácil el matrimonio de José y María. Porque ahora me imagino que todavía cuando nació Jesús hubo críticas, hubo burlas, porque sí. los fariseos cuando Cristo predicó, le dijo, tú eres nacido de fornicación. Ahí vemos que no fue una vida fácil. No fue fácil, hermano. No fue fácil, hermano, porque así pasa, hermano, cuando las personas no conocen los caminos de Dios, nada más hablan sin saber, hermanos. Pero esas personas lo vivieron. María, hermano, se le apareció el ángel. José le habló el ángel en sueños. Hermano, la próxima semana vamos a continuar. Ahora, hermanos, vamos a continuar la próxima semana, hermanos, con el nacimiento del Señor Jesucristo, hermano, el cumplimiento de los versículos que hablan acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ver también cuando lo presentan en el templo, hermanos, cuando lo circuncidan. Vamos a estar viendo la próxima semana, hermanos, y posiblemente también veamos cuando van, hermanos, cuando se aparecen, hermano,
Allí en el pesebre los pastores, y después de algunos añitos van también unos magos de Oriente, hermano. Y vamos a ver también quiénes eran estos magos de Oriente, que la Biblia los llama magos, pero es una palabra, hermano, que significa sabios o astrónomos, hermano, que venían de Oriente. Vamos a ver por qué venían de Oriente, qué había allá y cómo supieron, hermano, de la aparición de la estrella. Lo vamos a ver.